El Pont d'en Bruguer es un legado medieval de estilo gótico y recibe el nombre de una casa rural cercana, el Mas Bruguer. Se encuentra en los límites de los términos municipales de Vic y Folgueroles, cruzando el río Gurri en el GR 151, en la comarca de Osona, en el corazón de Cataluña. La construcción del puente se inició en 1349, paralelamente con otras construcciones medievales como el Pont del Remei. Las obras se interrumpieron el mismo año por la peste negra. Se reinició en 1368 juntamente con la construcción de las murallas de Vic. Finalmente se inauguró en 1434. La obra fue financiada por el Obispado de Vic. El puente tiene 5 arcos, 4 de los cuales son de medio punto rebajados y el restante apuntado. La estructura está formada por 4 pilares reforzados por tajamares para facilitar el paso del agua. Sobre cada pilar hay una obertura que tiene la función de aligerar el peso. La calzada del puente, que mide unos 40 metros de largo, tiene una pendiente doble y simétrica. El puente se construyó para acceder en Vic desde Oriente. Actualmente, la utilización del puente ha disminuido, ya que han construido nuevas carreteras más accesibles. Hoy en día, el puente forma parte de los senderos de l'Anella Verda de Vic. Fue catalogado como Monumento Histórico-Artístico en el decreto del 8 de noviembre de 1983. El 2 de diciembre del mismo año fue declarado Bien Cultural de Interés Nacional.